Mi trabajo al principio fue abocado a reconstruir con un montón de fuentes. He tenido que revisar un montón de repositorios digitales, bueno, y demás, pero finalmente creo que he logrado reconstruir de alguna manera la presencia de las mujeres en este mundo rural cosechero de yerba mate, donde fueron presentadas como ayudantes. Es decir, que trabajaban con sus pares masculinos, pero no recibían ni siquiera el nombre de trabajadoras y mucho menos remuneración, porque lo que hacían hasta hace muy poco tiempo era aumentar la producción de su compañero varón, ¿no es cierto? Si pensamos, ahora es común también porque, bueno, por la masividad de los medios audiovisuales y demás, es pensar en los trabajadores en la yerba mate, en algún campamento y demás, ¿no es cierto?, donde están las mujeres, varones y niños. Pero si nos ponemos a pensar a principios del siglo XX, mediados del siglo XX o finales del siglo XX, esto era totalmente común y ni siquiera estaban las condiciones mínimas de trabajo, ¿no es cierto?, donde aparecen incluso en algunas fotografías los niños semidesnudos, las mujeres semidesnudas, los varones aparecen por ahí con unas alpargatas, unas bombachas, porque estos trabajadores también su origen étnico eran de las comunidades guaraní de aquí de la región, ¿no es cierto?, que fueron desarraigados y desprovistos de sus medios de subsistencia, por lo que tuvieron que vender su fuerza de trabajo al mercado laboral cosechero de yerba mate, ¿no es cierto? En Argentina, a partir de los años 2000 más o menos, bueno, con investigadoras que son muy reconocidas, como Dora Barranco, por ejemplo, se empezaron a hacer énfasis en los otros tipos de trabajos. No solamente el trabajo productivo, que es el que recibía remuneración directa, ¿no es cierto? Cuando pensamos en trabajo productivo, pensamos en un trabajador que recibe un salario. No pensando solamente en las mujeres como ayudantes, o sea, es decir, que no recibían su salario. Pensando en ese otro tipo de trabajo. Ese otro tipo de trabajo es denominado tradicionalmente como trabajo reproductivo. A la vez, este trabajo reproductivo está como dividido en dos categorías, que es el trabajo domésticos y de cuidados. Pensamos en una persona que hace trabajos domésticos, por ejemplo, en una ama de casa. En ocasiones hace trabajos domésticos y de cuidados, pero si a veces pensamos en una mujer de clase media, blanca, posiblemente no haga trabajos domésticos porque tendría una empleada de servicios, ¿no es cierto? Entonces únicamente realiza trabajos de cuidados si es que llegase a tener hijos o hijas. Bueno, entonces a partir de esa división que han hecho sobre todo los estudios feministas, se empezó a observar que en el mundo del trabajo rural las mujeres no solamente hacían trabajos productivos y reproductivos, sino que en ese trabajo reproductivo también hacían ambos trabajos. A partir de toda esta lectura pude darme cuenta que efectivamente en todas las labores de cosecha de yerba mate las mujeres hacían estos tres tipos de trabajos, ¿no es cierto? Productivos, domésticos y de cuidados. Incluso cuando recién empecé a hacer la investigación las hacían en el mismo espacio. Es decir que mientras se encontraban de campamento, las mujeres tenían que parar de cosechar yerba mate para darle de amamantar a un bebé o a una beba, ¿no es cierto? Después otras mujeres tenían que parar de cosechar para hacerle la mamadera a otro bebé, si es que era un poquito más grande, ¿no es cierto? Y en el yerbal había una clara división donde los varones eran trabajadores y las mujeres eran trabajadoras y en algunas ocasiones ayudantes, pero a la vez tenían que alternar constantemente su trabajo productivo con el trabajo de cuidados. Una vez que termina la jornada diaria, lo que hacían era trasladarse hacia el campamento, donde se seguían con las tareas domésticas. Es decir, en un mismo día, las tareas, más o menos he hecho un promedio de cuántas horas las mujeres se dedicaban a todos estos tipos de trabajos,
y más o menos me daba un estimado de 18 horas. Era increíble que desde que estaban despiertas hasta que se iban a dormir, constantemente tenían que hacer o trabajos domésticos, me refiero a preparar el desayuno, entre los tareas comunes hacer reviro, o chipa amasada, o chipa pleple, como le dicen, ¿no es cierto?, a las chipas batidas, y los varones hacían el fuego, las mujeres hacían el reviro. Después darle desayunar a los niños y a las niñas, prepararlos, ir al yerbal, en el yerbal alternarse constantemente entre el cuidado. Los ponían en una hamaca o en alguna caja de las verdulerías esas de manzana. O sea, es decir que la historia de las trabajadoras en la cosecha de yerba mate está signada por estos 3 tipos de trabajo. Justamente lo que más me interesó es que ni siquiera se las reconocía como trabajadoras, a pesar de esa inmensa masa de trabajo que realizaban por el amor, por la naturaleza o por el deber maternal. Esa invisibilización se ve más que nada en las producciones académicas y científicas, ¿no es cierto? Porque los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres, ellos reconocen y experimentan que están trabajando porque lo sienten en el cuerpo, las pieles curtidas, la maternidad temprana y múltiple, el desgaste. Estamos hablando de personas que tienen 40 años y tienen un montón de dolencias físicas. El cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras habla. Es decir que esta triple jornada, digamos, de las mujeres, ellas la experimentan constantemente y saben que están trabajando. Pero en ocasiones me ha pasado que no terminan de reconocer su trabajo por no recibir una remuneración directa. Hubo una entrevistada en la ciudad de Oberá, en un barrio periurbano, que cuando me estaba relatando de cuándo empezó a trabajar, ella me mencionaba una temprana infancia en la cosecha de yerba mate. A partir de los 9 años ella cosechaba yerba mate. Me dijo que aprendió a cosechar jugando. Pero cuando yo le hago una mención, entonces trabajás desde los 9 años, me dice no, yo comencé a trabajar cuando falleció mi marido. Y el marido había fallecido cuando yo tenía más de 40 años. Es decir que ella no reconocía su trabajo como un trabajo, ¿por qué? Porque no recibía remuneración directa por la tarea que ella realizaba. E incluso ese trabajo de cuidar a los niños, de garantizar la limpieza, de cuidarlos en momentos en que están enfermos y demás, ella tampoco lo veía como un trabajo, sino que lo veía como un deber, como una tarea que ella debía cumplir. Entonces, todas estas categorías que nosotros por ahí a veces utilizamos, a veces no están presentes, son más nuestras desde el mundo académico. Pero lo que sí está presente es que ellos experimentan su vida en relación al trabajo. Pero al denominar a veces esa categoría como trabajo, efectivamente no lo hacen.